Hola, ¿cómo estás? Qué alegría saludarte y darte la bienvenida por llegar a ver este video. Sobre todo porque hoy estaré dibujando el retrato de la ganadora del concurso que lancé recientemente en mi cuenta de Instagram. Y no solamente estaré dibujando este retrato, sino que también te explicaré paso a paso cómo uno de los métodos de Loomis y Reilly para lograr un mejor dibujo del retrato. Su nombre es Ekaterina, es una de mis alumnas en la escuela de dibujo donde trabajo. Привет, Катя, как дела? Привет, отлично, все отлично, спасибо. Поздравляю на твой победа на мой конкурс на Instagram. Спасибо, я очень рада, что я выиграла и жду отличный рисунок, свой портрет. Y es muy sencillo si quieres ser parte de uno de mis videos. Solamente tienes que suscribirte a este canal, dejarme un like, haz algún comentario de qué país me ves, qué te gusta, qué no te gusta de mis videos y sobre todo comparte este contenido para llegar a otras personas que también quieren aprender a dibujar retratos. ¿No, Katia? ¿Ты готова? Да, конечно. Entonces, comencemos. Para este retrato, comenzaré a dibujar la estructura del cráneo y las proporciones del rostro utilizando el método de Loomis y más adelante fusionaré el método de Reilly y lograr así un mayor parecido al modelo que estoy dibujando. El primer paso para dibujar el método de Loomis es realizar un círculo. En la parte superior del círculo estará la coronilla y en la parte inferior la línea de los labios. En el centro del círculo aproximadamente estará la línea de las cejas. Ahora marcaré con una línea donde aproximadamente se encuentra la línea donde nace el cabello. Y tomando esta misma distancia marcaré una línea donde estará la línea de la nariz. Entre la línea de las cejas y la nariz regularmente dibujamos una línea que será el centro de la nariz o el tabique nasal. Este será un retrato en la posición de 3/4. Así que debo dibujar la parte plana del rostro donde se encuentra la sien y la oreja. Pero para esto debo medir la proporción correcta y dibujar un óvalo. Para ubicar la línea central del rostro debo medir correctamente las proporciones y determinar aproximadamente dónde dibujar esta línea. Aunque domines el método de Loomis, te aconsejo que siempre debes de medir, porque cada persona tiene proporciones diferentes. Para ubicar la mandíbula tomamos la distancia entre la línea de las cejas y la nariz aproximadamente y proyectamos esta medida hacia abajo desde la línea de la nariz. Entre la línea de las cejas y el tabique nasal o centro de la nariz dibujamos la línea de los ojos y entre la línea del tabique nasal y la nariz dibujamos la línea de la punta de la nariz. Para determinar el ancho del ojo derecho, que es en este caso el más grande, porque este es un retrato en la posición de 3/4, te aconsejo que tomes la medida entre el tabique nasal y las cejas. Créeme, casi siempre esta medida es correcta y si tienes dudas, inténtalo con varias fotos, tanto de 3/4 o de frente. Para la distancia entre los ojos y el ancho del ojo izquierdo, te recomiendo que simplemente midas correctamente las proporciones en el modelo. En este caso, el ancho de la nariz es aproximadamente el mismo ancho de los ojos, pero
No olvides que cada persona tiene rasgos y proporciones diferentes. Ahora, simplemente queda ubicar correctamente la posición de la boca y el ancho. Dibujar donde está ubicada la oreja y comenzar a dibujar el retrato psicológico. Dibujar donde está ubicada la oreja y comenzar a dibujar el retrato psicológico. El retrato psicológico es algo que le enseño a mis alumnos en las lecciones de retrato. Es simplemente dibujar toda la silueta del modelo, el peinado o porte del cabello y los objetos o prendas de vestir. Dibujar todo correctamente, pero sin dibujar los detalles del rostro. Este procedimiento ayuda a descansar la vista un poco y tomar un poco de calma antes de ir a lo más interesante. Pero mientras dibujo el retrato psicológico de Katia, quiero decirte que en este video estaré regalando un retrato para mis suscriptores. Sí, quiero hacerte un retrato y grabar un video del proceso, así como este video y por supuesto hacerte una pequeña entrevista. Es muy sencillo, te explicaré qué debes hacer para ganar este regalo. Debes de estar suscrito a mi canal, darle like a este video, hacer un comentario diciendo tu nombre y de dónde eres. Entonces responderé a tu comentario y te daré un número que luego en una rifa que haré en directo veremos quién es el o la afortunada. Por supuesto, compartir al menos 3 veces este video. Estoy seguro que será genial poder dibujar y regalarte un retrato y compartirle al mundo sobre tu experiencia en el dibujo del retrato. Vamos, comienza ahora mismo. Luego del dibujo del retrato psicológico, es momento de fusionar el método de Reilly al método de Loomis y marcar así las zonas de luces y sombras y los músculos de los ojos, la nariz, los pómulos y demás. Observa cómo lo hago y si deseas darle pausa al video, pues por mí está perfecto.
Ya listo el método de Reilly, es momento de pasar a lo más interesante, el dibujo de los rasgos del rostro y sus detalles, en los labios, la nariz, los ojos. A mí principalmente me gusta comenzar por los labios, aunque muchas personas comienzan por los ojos, lo cual no critico porque cada quien dibuja como desee. Pero para mí los ojos son muy expresivos y me gusta dejarlos para el final, y así ver cómo el retrato cobra vida y emoción. Te mostraré cómo lo hago. Observa con atención. Y mis queridos amigos, el dibujo del retrato requiere paciencia y mucha observación, dar máxima atención a los detalles e ir corrigiendo los errores que puedan surgir para lograr el mayor parecido que es al final el objetivo. Y así es como yo fusiono estos dos populares métodos de Loomis y Reilly, y lograr así un mejor resultado en el dibujo del retrato. Y este es básicamente el objetivo de este video. Pero si quieres ver el resultado final y la reacción de mi alumna Katia cuando yo le entregue este retrato, entonces te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram y ser parte así de mis vivencias como profesor de dibujo y el resultado de mis alumnos. Pero no olvides el concurso en este video y sobre todo suscribirte al canal y darle un like a este video. Ayúdame a llegar a más personas. Y participa en el concurso y gana tu retrato que yo mismo con mucho gusto voy a dibujar, firmarlo y hacértelo llegar donde quiera que estés. Nos vemos en el próximo video.